porque mientras nosotros afrontamos el problema desde la tecnología, él lo afronta desde la particularidad del servicio a los ciudadanos y de las posibilidades económicas que tiene como un método fundamental de producción. Muchísimas gracias por haber aceptado venir a darnos la conferencia, y ya no entretengo más porque está nuestra decana, que es la que va a hacer la presentación y nos va a hacer unos pequeños comentarios en cuanto a la energía. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos por estar aquí. Habían confirmado... Estáis muchísimos, pero habían confirmado muchos más. Yo me imagino que venir desde, por ejemplo, Torrelodones y por ahí, que han dado no sé cuánto, pues no han venido. Quiero decir con esto que la energía siempre atrae muchísimo en esta casa. En la ingeniería industrial no se puede decir ni buenos días ni adiós sin contar con la energía. Y hoy tenemos la oportunidad de tener aquí a Javier Cremades. Casi siempre nos hablan tecnólogos y expertos. Bueno, pues hoy viene un experto, pero que es abogado y que lo aborda desde el mundo del derecho. Es un hombre muy inquieto, que ha hecho muchísimas cosas. El libro me ha parecido extraordinariamente interesante, tiene multitud de datos y el enfoque es muy distinto del que nosotros acostumbramos a darle, que siempre empezamos con las tecnologías y diciendo la electricidad no se puede almacenar y hay que hacer no sé qué y no sé qué cosas. Por otro lado, es un tema de enorme actualidad. Seguimos en el caos total y absoluto, no tanto en el sector energético como en el eléctrico. También el gas lo están estropeando. Sabéis que me he pronunciado muchas veces en la catástrofe del Ministerio de Industria que tenemos, lo cual no es muy extraño. Están haciendo ingeniería financiera y lo están llevando los economistas, cuando realmente lo que hace falta en el Ministerio de Industria son unos cuantos ingenieros que sepan qué es la energía eléctrica, porque da la impresión de que no lo saben. Es una verdadera pena porque en esta casa tenemos mucha relación con un montón de empresas exportadoras. Realmente estamos exportando muy bien, incluso microempresas, menos de 9 trabajadores, están exportando con un esfuerzo inmenso. Y me decían, sí, María Teresa, la devaluación interna que hemos hecho al reducir los costos laborales, nos la estamos comiendo absolutamente con el incremento de los costos de la electricidad, lo cual es absolutamente cierto. Bueno, el Gobierno no se da cuenta, cada día hacen una modificación. Ahora nos dicen, se va a reducir un 3% el costo del recibo. ¿Y cómo lo saben? Si vosotros tenéis la paciencia de entrar en OMEL o en Red Eléctrica o ver 5 días, veréis que los precios en el mercado, resulta que llevamos como 20 o 25 días que durante 7, 8, 10, 12 horas al día están en cero. O sea, el costo de la electricidad en el mercado es cero. ¿Por qué? Porque la energía nuclear, la hidráulica fluyente o la eólica entran a costo cero. Entonces, como hay mucho viento, cuando no nos hace ninguna falta, que es por la noche, pues entonces desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana el costo es absolutamente cero, porque quien marca precio es los ciclos combinados, el gas, y no entran. Bueno, dentro de este caos tan tremendo, en este libro, Javier además nos va a contar una serie de cosas, va analizando los mitos, los aciertos, las verdades, las falsedades, las tonterías infinitas que se dicen sobre el tema de la energía. Y se ha documentado con una información y con unas figuras y unos datos muy amplios que yo creo que es muy de agradecer y tenerlos en cuenta. Como lo importante es escuchar, bueno, tiene un currículum largo, pero no os lo leo, también ha hecho de todo, ¿eh? Él es doctor por la Universidad de Regensburg y ha hecho infinitas cosas, tiene un despacho importantísimo al que ha dado mucha atención a los temas de energía. Me imagino que con el caos que tenemos ahora tendrá que trabajar muchísimo. Cremades y Calvo Sotelo, que es el despacho suyo, y desde allí, es un hombre muy joven, pero con muchísimas inquietudes, porque hay que ver la cantidad de cosas que está haciendo. Está en un montón de asociaciones, pertenece a un montón de entidades, fundaciones y por ahí, colabora mucho con la Wolters Kluwer, que son los que nos suministran
Ahora ya no tanto, porque con Internet tenemos toda la jurisprudencia, pero realmente con ellos teníamos toda la información jurídica. Por lo tanto, yo creo que lo importante es pasarle la palabra a Javier, que la tienes, y nos cuentes tus impresiones, tus vivencias y tus comentarios y sobre este libro, La energía secuestrada, cuando quieras. Querida decana, buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación, por vuestra invitación a estar esta tarde con todos vosotros. Y quería en primer lugar saludar a nuestros amigos, compañeros y estudiantes del máster en Derecho, Negocio y Derecho de la Energía que impartimos en la Cremades y Calvo Sotelo, en el Centro Villanueva, la Universidad Complutense de Madrid, a todos los ingenieros que están en esta sala. Y me encanta esta introducción que has hecho, decana, porque vamos a trabajar juntos, como impone la nueva lógica en el siglo XXI, una lógica colaborativa, donde no se persigue el éxito de uno por encima de los demás, sino el éxito de cada uno en colaboración con todos. Vamos a trabajar en este mundo de la energía, que ha sido inicialmente un mundo técnico. La energía la han conocido bien los ingenieros y en parte la ha conocido bien el Estado. Y ahora es importante que la conozca bien la sociedad, porque hemos pasado de tener un sector importante, pero reducido, primero los monopolios, luego la competencia, a tener un sector clave para la competitividad de la economía, para el desarrollo de cualquier sociedad y para la estabilidad geoestratégica del mundo. Yo quería centrarme en la tarde de hoy en algunas ideas que he tratado de recoger en este libro de la energía secuestrada y que trata de ser un provocador para un debate que está abierto en la sociedad. Y es un debate que, como se anunciaba hace unos meses en el libro, cada vez más va a ir atrayendo la primera posición en las preocupaciones sociales. Hace unos meses estábamos asistiendo, hace unas semanas, a cómo se establecía el precio de la energía, algo que es muy difícil de saber en España, pero ya ha sido un objeto de preocupación por parte de los informadores, de la sociedad. La Comisión Nacional de los Mercados, de la competencia de los mercados, ha estado intensamente vinculada y preocupada. Hoy se anunciaba un nuevo sistema para... Bueno, estamos viendo cuestiones como el precio de la energía, estamos viendo cuestiones como las fuentes de la energía, estamos viendo como en definitiva se está debatiendo estos días sobre si vamos a primar más la solar, la eólica, las energías fósiles. Hay todo un debate que parece muy técnico, pero que afecta a la vida de las personas. Yo quería elegir tres temas. Uno es el impacto social que está teniendo estos debates. El segundo es el tema del déficit de tarifa. Y el tercero es una conclusión de dónde estamos, cuáles son las nuevas fronteras, qué está pasando con el shale gas, con el fracking, con todas esas nuevas fronteras donde se combina algo y se pone en práctica algo que una comisaria europea dijo hace apenas unos meses, ¿no? Donde cuando estaba hablando Claude Medil, la directora general de la Agencia Internacional, cuando en su informe anual en el 2013 hablaba de dónde estábamos en energía, decía: toda política energética nacional europea debe proseguir tres objetivos simultáneamente: seguridad, impacto ambiental y crecimiento económico. Y esos son los tres ejes sobre los que giran las emociones en torno al debate de la energía. Y un poco lo que yo trato en ese libro, y hoy una vez más voy a intentar hacer, es que además de las emociones que están ahí, tenemos que procurar tener mucha racionalidad a la hora de analizar cómo queremos organizar la energía en nuestros países y en el mundo. En cuanto a la primera parte del impacto de la energía en la sociedad, a mí me gustaría traer a colación un debate que ha surgido hace 5 años en Estados Unidos, que es el debate sobre el derecho a perforar, right to drill. En las elecciones presidenciales, primero las dos de Obama, primero con John McCain, la última con Mitt Romney, en ambas la palabra más utilizada, más pronunciada en las campañas electorales después de la palabra crisis fue la palabra drill, perforación. En Estados Unidos había un gran debate
centrado las tierras de Alaska, pero extendido todo el país sobre si debía o no perforarse la tierra para acceder a fuentes de energía. Y había pues una gran contradicción entre aquellos que pretendían proteger el planeta y otros que parecía perseguían el interés de compañías gobernadas por plutócratas y que eran la expresión del capitalismo salvaje. Esto era lo que en primer término se presenta a la opinión pública, ¿no? Unos conservacionistas que son amigos de la naturaleza, que quieren conservarla, que quieren preservar un bien para toda la humanidad, que es el medio ambiente, y otros que son pues auténticos piratas y que quieren salvajemente acceder a cualquier precio y en cualquier circunstancia a esas fuentes de energía. Eso, que es el punto de partida, se va tornando poco a poco, y en Estados Unidos surge un movimiento en el seno del Congreso, donde está la Cámara de Representantes y el Senado, liderado por históricos representantes del movimiento de los derechos civiles norteamericanos, que empiezan a hablar de la formulación de un nuevo derecho. Y ellos empiezan a formular una concepción que es, oiga, yo quiero mover mi coche en invierno, calentar mi casa, quiero refrigerar mis alimentos y mis habitaciones en el verano, quiero tener acceso a la energía, y si esa energía la tengo debajo de mi casa o la tengo cerca de mi casa, quiero poder perforar para acceder a ella. Y son esos líderes que 25 o 30 años atrás habían movilizado sus energías, sus capacidades intelectuales para superar un estado de discriminación racial, los que se ponen en marcha para decir, señores, no me vengan con debates intelectuales sobre lo que va a pasar en el mundo dentro de unos cuantos siglos y déjenme a mí acceder a un bien que necesito para mi bienestar en el momento presente y que además lo tengo muy al alcance. Bueno, ese es un debate interesante, porque es donde empieza lo que los americanos llaman un turnaround, una vuelta en la posición en la opinión pública. De manera que hoy el presidente Obama, que tiene una política muy conocida por todos, muy, digámoslo así, socialdemócrata, muy de izquierdas para lo que es el espectro político norteamericano, pues es un presidente que ha puesto en marcha planes que permiten la perforación en Alaska, en definitiva, pues la puesta en marcha de todo ese programa de acceso a las fuentes fósiles de energía que están en el subsuelo. Todo eso se ha hecho superando esas limitaciones. José Luis, adelante. José Luis Díaz Fernández, por favor. No te preocupes. No encontrabas la calle ni la casa. Pues bueno, José Luis hará mi presentación al final, si os parece bien, al final de la conferencia. Pero quiero primero saludarle porque la energía y el sector energético no solamente lo han hecho las compañías, lo han hecho las personas. Y José Luis es una de esas personas que son presente y realmente futuro de nuestro sector en España. Ahora hacemos un pequeño paréntesis, pero seguimos con ese debate de Obama, ¿no? Cuando Obama hace el poder, toma todas las banderas de los movimientos progresistas, y una bandera que cambia de color es esta del acceso a las fuentes de la energía. Yo quiero recordar una conversación en mayo del año pasado, del año 2013, en Washington. Acudí allí para entregar un premio a Pedro J. Ramírez, el premio First Amendment, que convocaba y que otorgaba la Fundación Eisenhower, que presido en España, y que se celebró se entregó una ceremonia en casa del embajador de Estados Unidos. A continuación tuvimos un almuerzo en casa de la ministra Ana Palacio, que había sido ministra de Asuntos Exteriores de España. Y en aquella reunión, bueno, yo pensaba que el invitado estrella era Pedro J., éramos una docena de personas. Al final, cuando estábamos todavía en los cócteles, apareció un invitado más. Allí habían aparecido indios, habían aparecido mexicanos, habían aparecido alemanas en este caso. De pronto apareció un norteamericano con un tupé, con un flequillo muy llamativo, muy académico, muy extravagante para los usos europeos, por lo menos españoles, y conversando con él, pues descubrí que había sido nominado el día anterior por el Senado como nuevo secretario de Energía de los Estados Unidos. Era el nuevo ministro de la administración Obama, que ese día era amigo de Ana Palacio y acudía a su casa y se vino a esa cena familiar de amigos
y evidentemente pues el debate giró en torno a su nueva competencia. Él había sido Deputy Secretary, había sido viceministro con la administración Clinton y es catedrático en el MIT. No recuerdo qué disciplina, pero se dedicaba a los temas de energía. Y este hombre nos dijo una serie de cosas, ¿no? Desde un punto de vista técnico, por supuesto, una cabeza, me lo pareció al menos, una cabeza descomunal, impresionante, pero había propuesto un programa. El programa tenía algunos puntos de partida y uno de los primeros puntos de partida era que no podían hacer en España las locuras que habíamos hecho en España. Y mencionó a España como un laboratorio mundial para saber lo que no se podía hacer. Hablando de lo que era una apuesta fiscal, de incentivos, de precios de la energía disparatada, que tenía un perjuicio final abrumador hacia el consumidor, que tenía una apariencia de respetar los mitos sobre las fuentes de la energía, sobre la limpieza de la energía, sobre el precio de la energía, pero que producía un impacto desolador en los bolsillos de los consumidores. Decía, bueno, esto es lo que no vamos a hacer seguro. Casi empezó por ahí su programa. Y a continuación seguía por algunas premisas. La primera era, Estados Unidos ya es autosuficiente energéticamente. Ya tenemos, no solamente decía en temas de gas, también en temas de petróleo, también en suministro de petróleo, decía él, somos ya autosuficientes. Evidentemente seguimos importando petróleo, pero seguimos acumulando reservas y tenemos más petróleo producido en el año 2012, dijo, que el que hemos utilizado, el que hemos gastado. Entonces era una de las premisas. La otra premisa, evidentemente, era la tendencia hacia el equilibrio en emisiones de carbono y hacia el mundo cero. Pero esa era la segunda derivada, ¿eh? La primera derivada era tener todo el mundo y toda la conversación giró en torno al impacto en la política estratégica internacional de los Estados Unidos después de esa suficiencia energética. En el fondo era, ustedes van a desinteresarse por lo que pasa en Oriente Medio. Enseguida el debate energético nos llevó a un debate del precio, a un debate de consumidores, a un debate de política doméstica y a un debate de política internacional. Ese fue el tono de la conversación con un señor con una cabeza muy bien amueblada y que nos dijo, y así se lo preguntamos a algunos, que evidentemente la energía iba a ser el tema estrella de los próximos 4 años de la administración Obama, de los cuales ya hemos consumido bastantes meses. En definitiva, vino a decir, oiga, hace unos años era un departamento importante, pero hoy es el departamento más importante, porque afecta a defensa, porque afecta, por supuesto, a economía, porque afecta a política exterior, porque en definitiva es la base, ¿no? Yo no tengo que explicar aquí, en ese impacto social, la trascendencia que tiene para toda la sociedad el suministro fiable de energía, sostenible de energía. En esta casa se sabe especialmente, pero hay muchos sitios donde no se es consciente de que sin energía se acaba todo. Se acaba el mundo de la digitalización, se acaba el mundo de la seguridad, se acaba el mundo del bienestar. La energía es un must, como se puede decir hoy en día. Por lo tanto, en primer lugar, primer debate es las políticas energéticas impactan directamente en la sociedad y han sido secuestradas por una suerte, por una docena de mitos que han hecho que muchas personas que conforman la opinión pública, una masa enorme de ciudadanos que de alguna manera se autogobiernan a través del régimen de opinión pública, estén muy condicionados por pocas ideas que tienen una fundamentación tendente a nula sobre las fuentes más seguras, sobre los precios más seguros, sobre las energías fósiles, sobre mitos que han ido condicionando ese debate sobre las fuentes de energía. Es decir, todo lo que hemos visto con la seguridad nuclear, con las políticas en Alemania, todo eso, veremos a continuación, tiene una base del gobierno de la sociedad democrática, donde cuenta mucho la opinión pública, que de alguna manera está, en mi opinión, y estoy hablando en confianza y con contundencia, intoxicada por un conjunto de dogmas que dificultan entender de verdad lo que tenemos en juego y qué es lo que nos interesa más. Segunda cuestión que quería plantear hoy, antes de entrar en el debate, que yo creo que es lo interesante. Hemos venido a la sede de uno de los colegios más importantes, por lo tanto, unas instituciones de sociedad civil más importantes de España, de ingenieros industriales, y a mí me gustaría mucho pues, que tuviéramos oportunidad de compartir ideas, de debatir
de intercambiar opiniones. ¿Cuál es la segunda opinión? Es bajando a lo concreto. Hace un momento estábamos conversando, yo creo que hay un convencimiento ahora mismo extendido en España entre las élites que participan en el gobierno de la cuestión energética de que tenemos unas políticas públicas lideradas por personas capaces, pero con unos resultados y unas estrategias absolutamente inaceptables. Tenemos un ministro muy inteligente, pero al que le están saliendo muy mal las cosas. Y no le están saliendo muy mal las cosas porque él haya originado los problemas, sino porque los problemas están ahí y no encuentran cauce de solución. Y voy a centrarme en uno de ellos, que es el tema del déficit de tarifa. Y voy a tratar de plantear sencillamente ese problema. El origen del déficit de tarifa está en el año 2000, cuando España, con un gobierno popular, del Partido Popular, se plantea el objetivo de la convergencia con Europa para su entrada en el euro. Y entonces había un techo de déficit que no es como el de hoy. El de hoy es un compromiso político asumido, digamos, de gentlemen, de caballeros, para cumplir. No, entonces era una exigencia del club comunitario para poder entrar en la moneda única europea. Y era un objetivo político de primer nivel. Aznar, entonces presidente del gobierno, marcó algunos objetivos para todo el país y uno de los más importantes era ese, y condición sine qua non era controlar la inflación. Y para controlar la inflación, pues había que sostener el crecimiento del precio de la energía. Las compañías eléctricas, que decían lo mismo que siguen diciendo hoy, oiga, esta famosa imagen de la bombilla, diga, oiga, que usted sepa que en el precio de la factura de la luz, además del coste de la energía, paga muchas otras cosas que el legislador y el gobierno, que el Ejecutivo y el Legislativo han ido introduciendo la factura. Que usted lo sepa, que haya transparencia energética. Pero en ese momento lo que se dijo es, no se preocupe, si el precio sube, usted apúntelo, que yo se lo debo, el sistema se lo debe. El famoso sistema, que después alguien quizá pueda explicar lo que es, porque es difícil de comprender. Y ese mecanismo tan sencillo, como diciendo, oiga, no se preocupe, yo se lo pagaré, fue generando un déficit, fue generando una deuda. Esa deuda se ha ido convirtiendo con el paso de los años en una enorme hipoteca social, en una auténtica hipoteca que una generación, que es la nuestra, ha contraído con la generación futura. Estamos hablando de varias decenas de miles de millones de euros que sencillamente hemos decidido aplazar, que se han reconocido, que se han titulizado. Primero vino el reconocimiento, luego vino la dificultad de las empresas de poder financiarse. Oiga, yo tengo esta deuda, esto me está lastrando, no se preocupe, yo se lo reconozco para que usted financie, busque financiación con cargo a esa deuda que yo reconozco que algún día pagaré. Y se ha ido creando una auténtica bola de nieve que ha generado, como he dicho, un tamaño inasumible, incluso para esas megacompañías que tienen enormes capacidades económicas, pero no tantas como para digerir el déficit de tarifa. Cuando este gobierno toma posesión, repito, este problema no es uno, perdonadme, es uno de los que no se crean en los últimos 8 años, es un problema que viene de atrás. Y en ese momento el gobierno, el ministro, recibe una instrucción del presidente del gobierno que dice, arregla el déficit de tarifa. Es la única instrucción que el presidente del gobierno, el presidente Rajoy, le da al ministro Soria. Y el ministro Soria, pues como buen político que lo es, pues intenta atajar el problema. Y finalmente fabrica una solución, que es la solución de los tercios. Mire usted, esta deuda es muy grande. Entonces vamos a dividirla. El Estado asumirá, el sistema asumirá un tercio, los consumidores tendrán que asumir un tercio y las compañías que asuman otro tercio. Y las compañías dicen, oiga, usted va a meterme la mano en el bolsillo para de mis fondos pagar una deuda que se tiene contraído conmigo. Yo no tengo por qué asumir una quita. Y ahí empieza una pugna. Pero una pugna de un sistema que está construido sobre una base no sólida. Y es que, a diferencia de lo que sucede en las energías fósiles, en las energías que están vinculadas básicamente a la fabricación de gas, el precio de la energía no lo produce el mercado, no lo establece el mercado, lo establece un Real Decreto, lo establece el gobierno. Y el gobierno tiene un componente político al que tiene que estar sometido. Por tanto, en ese mecanismo, el ajustar los precios de la energía, como estamos viendo, se hace prácticamente imposible, porque no hay gobierno que asuma, como estamos viendo en un periodo de crisis, una política expansiva del coste de la energía. Por lo tanto, ahí hay un problema, que es el problema
en España del déficit de tarifa. Ese problema se viene a sumar ahora con otro añadido, que es el tema de las renovables. Con independencia de que nos parezca acertado, inteligente o no, en España se estableció un marco regulatorio que he dicho antes que ha resultado ridículo a efectos internacionales, pero que supuso un compromiso con los inversores. Ese marco regulatorio ahora se cambia. Hace unos días el diario El País organizaba una conferencia con el presidente Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, en la que se invitaba a presidentes de grandes compañías a hablar sobre su experiencia inversora en Colombia. Y todos coincidían en que, con las dificultades propias de cualquier mercado, en Colombia lo que había habido era una enorme estabilidad regulatoria que hacía cómoda la permanencia y la inversión de las empresas extranjeras. En los últimos 10 años, decía, con cambios de gobiernos, 3 cambios de gobiernos distintos, hemos tenido siempre estabilidad regulatoria. En España estamos teniendo una enorme inestabilidad regulatoria, con independencia, repito, de que a uno le haya parecido más disparate lo que se hizo entonces o lo que se parezca ahora. Lo que no es razonable es que en un periodo de una legislatura se cambie de una manera tan drástica las primas a las renovables, las primas a las solares, etcétera, ¿no? Incluso aunque sea para corregir, ¿no? Esta sería, primer bloque, la sociedad puede cambiar. En Estados Unidos la sociedad ha cambiado de percepción con respecto a la energía. Segundo bloque, el sistema que tenemos en España es un sistema que no está funcionando, es un sistema que genera disfunciones, que tiene debates abiertos que están impactando a la sociedad, que difícilmente se trasladan en debates racionales, acaban teniendo un punto de demagogia basado en unas cifras, en unas cantidades, y que es difícil realmente de trasladar a la opinión pública, y esos son los retos. Tercer punto y último punto, que es dar un repaso a algunos pues de esos mitos, de esas falsas verdades que están condicionando el debate en la opinión pública de la energía. Yo pienso que lo que pasó en Fukushima, también lo que pasó en Chernobyl, ha dificultado mucho el debate, porque han dado la sensación de que las fuentes de energía que finalmente se estaban imponiendo como las más seguras y económicas y atractivas para la sociedad son fuentes de energía peligrosas para la sociedad. Antes hablábamos de esos 3 componentes de la energía, el primero de ellos era la seguridad. Yo pienso que es fundamental que la sociedad acabe percibiendo de verdad, para que acabe gobernando, que acabe decidiendo con su opinión pública, con su condicionante, con su dominio sobre la clase política cuando lo ejerce, precisamente cuáles son las formas más eficientes de generación, las más económicas, cuáles son las más respetuosas con el medio ambiente, con el cambio climático, cómo podemos garantizar algo que es irrenunciable para todos, que es la continuidad en el abastecimiento, cómo podemos ayudar a la paz internacional, a los conflictos internacionales, a través de esa estabilidad energética de cada uno de los países, cómo podemos entender también pues, todo ese mundo de nuevas fuentes de energía, el famoso fracking. Acuérdense que en el año 2013 se estrenaba una superproducción de Hollywood, Tierra Prometida, Promised Land, donde una megaestrella del cine se ocupaba de los conflictos sociales, económicos, emocionales que producen esas nuevas fuentes de energías, como es la de Shell Gas, ¿no? En España, lo hemos visto, tenemos comunidades autónomas que están prohibiendo la prospección y la energía. Yo tengo la experiencia como abogado, hace unos meses, la primera visita de un empresario que es propietario de una gran finca, de una gran extensión de terreno en Castilla-La Mancha, y que venía diciendo, oye, han venido a verme estos empresarios para hacer prospecciones. A mí me interesa, decía. Ese señor que cuida mucho su finca, que cuida mucho sus animales, que la protege como su propia propiedad, como lo que es. Cuando tiene una oportunidad, lo que dice es, yo quiero entender el marco regulatorio porque quiero realizar esa exploración. Yo quiero saber si tengo riqueza en el subsuelo. Lo que dice un propietario de una extensión amplia de terreno, evidentemente podrían decirlo también muchos otros propietarios de extensiones quizá un poco más terrenos, ¿no? Yo pienso en el debate de los mitos que el ser humano siempre ha vivido fascinado por el mundo de la energía. Siempre podemos acudir a la historia de la civilización como una historia para alcanzar un dominio sobre la naturaleza, para
doblegar las fuerzas que se imponen sobre los humanos, para organizarlas, para ordenarlas, ¿no? Olimpo, ¿no? La famosa llama del Olimpo para entregarse a los hombres, ¿no? La venganza del poderoso Zeus, que le encadena una roca del Cáucaso para que un águila la torturara diariamente, porque la inmortalidad de Prometeo hacía interminable un aparato. Todos son fuerzas de la naturaleza, todo es el fuego, la tierra, el mar. Yo pienso que todo este debate en torno al cambio climático, tan intenso, tan extendido, con líderes, vamos a recordar aquel famoso documental de Al Gore. Al Gore no fue presidente de los Estados Unidos por un pequeño puñado de votos. ¿Qué hubiera hecho Al Gore si hubiera sido presidente de los Estados Unidos? Algo muy distinto a lo que está haciendo Obama. Obama, a pesar de todos sus tics izquierdistas o progresistas, en los temas de energía está actuando con una contundencia enorme, a favor, como decía, no solamente de la perforación, sino del acceso a la fuente. O sea, y no lo está haciendo porque quiere hacer una cruzada, sino porque tiene el apoyo de la opinión pública mayoritaria norteamericana, incluyendo las capas más desfavorecidas de la sociedad. ¿Qué está pasando con esas reivindicaciones y protestas ciudadanas? ¿Por qué en el Magreb, el Oriente Medio, se ha cambiado el curso de la historia contemporánea? ¿Qué tiene que ver eso con los mitos del acceso a la fuente de energía? Yo pienso que hay algunas verdades incómodas. Por ejemplo, la del acceso a la energía barata. Se ha pensado siempre que la energía solar, la energía eólica, el sol es la fuente de toda energía, pues es la energía no solamente renovable, reciclable, sino la más barata. Todos ustedes que se dedican al mundo de la ingeniería saben que es la energía más cara. Todos sabemos que la energía nuclear es una energía que con seguridad se puede trabajar de una manera limpia, eficiente. Todos tenemos, en mi opinión, que manejar este debate de una manera mucho más, creo, profesional y profunda, ¿no? ¿Qué pasó en la guerra del Yom Kippur? ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles eran, en ese libro fascinante, escrito por probablemente el ensayista más importante de la segunda mitad del siglo XX de Alemania, sobre el hundimiento de Hitler? ¿Cuáles eran las preocupaciones principales geoestratégicas de Hitler en Alemania? No era solamente obtener un territorio para un espacio vital para la clase aria, era también el acceso seguro a las fuentes de energía en el Cáucaso. Siempre estaba preocupado por el acceso al petróleo, al carbón, a las materias primas que podían asegurar el funcionamiento de las fábricas, de las calderas, de las factorías norteamericanas. Entonces yo enumero esos mitos, ¿no? Para que, si les parece bien, y de la mano de José Luis Díaz Fernández, comencemos un debate, ¿no? El primero es el de el petróleo y el carbón son sucios y escasos. ¿Es verdad eso? Cómo las energías fósiles y el cambio climático han confirmado un tabú, un dogma, ¿no? Parece que todo aquello relacionado con el tabaco, el petróleo, sea algo que contamine la vida y los pulmones de la gente, ¿no? Y lo del tabaco parece obvio, pero ¿es tan obvio lo del petróleo? ¿Son escasos el carbón, el petróleo y el gas natural? ¿Es una fuente de energía que está en periodo de agotamiento? Enseguida va José Luis. La energía nuclear es peligrosa y contaminante. ¿Son seguras las centrales nucleares? En España hemos vivido un debate que ha sido conducido de una manera medianamente racional. En Alemania se ha puesto, con un contención de opinión pública, con una fuerza emergente de los verdes, después de Fukushima, Merkel anunció un calendario para el cierre de las centrales nucleares. ¿Las renovables son ya una alternativa capaz de abastecernos? Estamos oyendo un mito constante que es España ha habido días donde solo las energías eólicas han sido las que han, digamos, el sistema red eléctrica se ha abastecido principalmente de las energías producidas por las eólicas, la biomasa y los residuos, la energía eólica, la energía solar. También hay otros mitos sobre la retribución de las energías, los famosos windfall profits, los beneficios caídos del cielo. Resulta que usted tiene una central nuclear, no, pero si tiene una central hidroeléctrica, hay una temporada de lluvia, y usted, por el mero hecho de esperar que la naturaleza se comporte bien, pues tiene un residuo. ¿Esto cómo se compensa? ¿Cómo se introduce en la ecuación del precio, ¿no?
El sector energético debe ser público y estar intervenido. Es otro de los mitos que está en el aire, ¿no? Las multinacionales energéticas desprecian el medio ambiente, son sus enemigas. ¿Es eso verdad? Yo pienso que tenemos que pensar y que debatir, y ahora abrimos ya el debate, sobre si pagamos demasiado por la energía, si las tarifas o los impuestos son necesarios en su configuración actual, si podemos cambiar el sistema por el que estamos definiendo el precio en el caso español de la energía eléctrica, si merece la pena o no pagar más por las renovables. Todo eso merece la pena un debate serio, un debate técnico, un debate profundo, porque la sociedad se está jugando mucho en juego. Yo lo dejo aquí, si les parece bien, con una invitación al profesor Díaz Fernández para que retome ahora el curso de la moderación de este diálogo y de este debate. Muchas gracias. Buenas tardes. Siento haber llegado tarde, pero no encontraba, aunque he estado otras veces ya en este colegio, pero la verdad es que no lo encontraba. Incluso le he cruzado, he preguntado y he dado la vuelta y bueno, al final he llegado aunque sea tarde. Yo tenía previsto empezar por presentar a Javier Cremades. Supongo que Javier no se ha presentado a sí mismo, entonces, aunque sea tardío, me parece que procede explicar la personalidad de Javier en tres facetas distintas. Primero, como creador y presidente de un gran bufete de abogados que tiene sedes en 5 países y en 9 ciudades. En segundo lugar, su inquietud por los temas educativos. El bufete Cremades Calvo Sotelo organiza todos los años un máster sobre economía de las telecomunicaciones y otro máster sobre economía del derecho, economía de la energía. En el máster de economía de la energía yo imparto las primeras clases, donde lo que hago es explicar las distintas fuentes de energía desde los 3 puntos de vista esenciales cuando uno se plantea el reto energético, que es la seguridad del aprovisionamiento, que es la economía y que es el impacto medioambiental. Y luego tiene una tercera faceta que es muy notable, y es su inquietud por la sociedad civil. Es decir, Javier es promotor de la Fundación Madrid Vivo, de la que es secretario general, y del programa de integración del inmigrante. Es decir, tiene una gran inquietud social que evidentemente hay que agradecerle. En su libro voy a comentar brevemente lo que a mí me ha llamado más la atención de algunos capítulos. Lo primero que tengo que decir es que es un libro riguroso, ameno y valiente. Es decir, no vas a favor de corrientes, sino que dices cosas que seguro que van a molestar a mucha gente, pero las dices. Y además yo personalmente estoy de acuerdo con ellas. En primer lugar, criticas, y con razón, que se diga que las energías fósiles son sucias, escasas, porque esto es verdad a medias. Primero, escasas. Cuando yo era director general de la energía, recuerdo que en una reunión con los medios me hicieron la pregunta clásica, hablando del petróleo. La pregunta clásica era: ¿para cuántos años hay petróleo? Es decir, el cociente de las reservas conocidas en ese momento por el consumo de ese año. Y yo dije 30, porque entonces era 30. Y me dijeron, dentro de 30 años, dije, pues dentro de 30 años habrá para otros 30. Bueno, naturalmente me equivoqué, porque 40 años después no hay para 30 años, hay para 53 años. ¿Por qué? Porque han mejorado tremendamente las tecnologías, porque la recuperación de los yacimientos es mayor, por una serie de razones. Hoy hay más petróleo del que había entonces. Y parecido puede decirse con el gas y puede decirse con el carbón. Por cierto, que el caso español es un caso verdaderamente singular. Están viendo ustedes ahora que la Comunidad Canaria pues se opone a que se busque petróleo en las posiciones de las Islas Canarias. Y han visto pues que, bueno, me decían el otro día en Repsol que creen que es imposible el producir gas natural no convencional
del que en Estados Unidos ya se está produciendo la mitad del gas que consumen, pero que aquí es imposible porque hay una oposición tremenda y nadie se atreve con el tema autonómico que nos hemos montado, pues nadie se atreve a afrontarlo, y que lo van a hacer en Marruecos. Es decir, yo creo que estamos bastante desnortados. Las energías fósiles no son sucias a efectos de la famosa lluvia ácida. Es decir, hoy ya la desulfuración y la desnitrificación, por ejemplo, del carbón es absoluta. Yo hace unos meses tuvimos unas jornadas de la Real Academia de Ingeniería, las tuvimos en Ponferrada, y visitamos las centrales de Compostilla. Y es admirable ver cómo en torno a las centrales de Compostilla pues hay unos valles verdes absolutamente preciosos, no contaminados. Ese problema ya no existe. Lo que sí es verdad es que se emite CO2. Ahora, el CO2 es tan nocivo como nos dicen, que esta es otra. Porque claro, aquí cuando hacemos un invento, luego ya nos lo acabamos creyendo. Pues miren ustedes, si ustedes miran lo que ocurrió en el mundo entre los años 40 y el año 70, 40 y 70, pueden ver que el contenido de CO2 en la atmósfera aumentó y que la temperatura de la Tierra bajó, descendió. Eso pues es difícil de explicar. Y hay quien cree, y es tan respetable como la opinión contraria, hay quien cree que las variaciones climáticas obedecen al número y magnitud de las manchas solares. A más manchas solares y mayor magnitud, menos energía calorífica llega a la Tierra del Sol, que es un inmenso reactor de fusión nuclear. De manera que yo creo que hacer disparates en base a eso, bueno, pues puede ser un error. Yo creo que ya se habla un poco menos del tema. Yo creo que está habiendo un poco más de sensatez. En el tema de la energía nuclear, es tremendo porque ahí no cabe tratar de convencer. Es una batalla perdida. A mí me decía, los 7 grupos de 1000 megavatios se inició el proceso de autorización siendo yo director general. Y a mí me llama la atención porque decían, es que no informáis. Informábamos, yo di cantidad de charlas en multitud de sitios, pero claro, llegaba uno y decía que si había un problema grave, que en 300 kilómetros a la redonda todo es cáncer, pues bueno, ante ese argumento pues es difícil convencerles. Hay una anécdota que quiero comentar, y es que cuando se iniciaba la tramitación de las centrales nucleares de Ascó, yo recibí una carta del párroco de Ascó diciéndome que si esas centrales se construían, la maldición recaería sobre mí y sobre mis descendientes. Eso, el párroco de Ascó. La verdad sea dicha que luego parecen estar muy felices con las centrales, porque cuando se ha planteado el tema de la instalación del centro temporal de almacenamiento de residuos radiactivos, pues han sido los primeros que se postularon, aunque luego después va a otro sitio. Luego, respecto de los accidentes, yo sí quiero destacar lo siguiente. Primero, Chernobyl, los expertos nucleares saben que era un modelo de diseño disparatado y un modelo de construcción disparatado y un modelo de explotación disparatado. Que era en aquel caos que era la Unión Soviética, hasta que cayó el muro de Berlín, pues se construyó aquella central con una tecnología absolutamente disparatada, y pasó lo que pasó. Y en el caso de Fukushima, pues yo diría que eso en España no podía haber ocurrido, porque recuerdo que supongo que hoy sigue siendo igual, en las centrales nucleares hay una autorización previa, una autorización de construcción y una autorización de explotación. Y para la autorización previa, un aspecto que se mira mucho es la sismicidad de la zona. Si una zona es mínimamente, hay peligro de un cierto nivel de sismicidad, pues no se autoriza la central y punto. Claro, en Japón se sabía que eso podía ocurrir, pero es un país que no tiene absolutamente ninguna energía propia
y a pesar de todo se la han jugado, y se la han jugado con el resultado que conocemos. Y luego las renovables es el disparate mayor que se puede cometer. Lo que hemos hecho en España con las renovables, eso no tiene perdón de Dios, porque es que el déficit, lo que genera todos los años las energías renovables como extracoste sobre el régimen ordinario es superior a 8.000 millones de euros al año. 8.000 millones de euros al año. Es decir, la energía, en España somos los líderes en energías renovables, los líderes mundiales. 1/3 de la electricidad procede de esas fuentes de energía. Pero el coste del kilovatio hora, de todas ellas, es del orden de 11 céntimos de euro, mientras que en régimen ordinario es de 3,54 céntimos de euro. Es decir, es un verdadero disparate, teniendo en cuenta además que como nadie ha hecho números, a ver qué pasa con ese déficit que se va acumulando, de otras cosas, en el famoso déficit tarifario que anda ya por los 30.000 millones de euros. De manera que ciertamente pues lo hemos hecho mal. Y yo con esto termino. Por cierto, decirte, creo que has mencionado que te encontraste en Estados Unidos con alguien que te dijo que ellos iban a la autonomía en materia de petróleo. Bueno, os puedo decir que el año 2012 Estados Unidos ha producido menos de la mitad del petróleo que consume. Es decir, que así como en el gas natural, debido al gas no convencional, han llegado prácticamente a la autonomía, en el petróleo están lejísimos de la autonomía y además, siendo un país devorador de petróleo, dudo mucho que la consigan algún día. Y además yo les recomiendo a ustedes la lectura de ese libro porque, repito, es un libro extraordinariamente ameno, muy valiente, muy ilustrativo, y creo que incluso los expertos pues pueden aprender matices que no son desdeñables. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, si queréis, empezamos un debate y están abiertos a todas las preguntas que se puedan hacer. Creo que hay muchas. Desde luego ya se hacen las preguntas en el libro, con lo cual se podría empezar casi por el propio libro preguntando, pero me imagino que haya muchas más cabezas con más preguntas sobre otros temas. ¿Quién es el primero que abre? Gloria, ya. Buenas, soy Pedro Ñorbe, colegiado de Madrid. Hemos hablado de un déficit tarifario de 8.000 millones, o yo creo que es algo exagerada esa cifra, pero bueno, un déficit tarifario fuerte anual. Si se va a cubrir al 30-30-30 o al 33-33-33, los años siguientes, ¿hay previsto algo en la legislación o en la forma de financiación de los próximos déficits tarifarios que no va a haber manera de controlar? Si hay alguien que tenga información de qué piensa el Gobierno de cómo controlar este déficit, pues agradeceríamos su información. Bueno, yo creo, José Luis seguro que tiene una opinión más fundada y más técnica, pero lo acabamos de ver. Políticamente el Gobierno se ha visto incapaz de embridar por un lado está el pago de la deuda pendiente, pero el problema, usted lo ha señalado muy bien, es cómo dejamos de generar el déficit. Y solo se va a generar el déficit si se paga por la energía el precio que tiene la energía. Hoy en día, el sistema de fijación de precios de la energía no solamente no es eficiente, sino que está contaminado por un montón de conceptos. Enseguida, seguro que hay otras opiniones y otra visión, pero lo que nos están explicando una y otra vez es que no solamente son los peajes, sino que estamos hablando de muchos otros conceptos que se introdujeron históricamente en la factura de la energía, que era una fórmula fácil, y que hacen imposible que el mercado perciba, como sucede con el gas o con la gasolina, que hemos visto subidas tras subidas y nos han disgustado, pero no hemos hecho barricadas ni manifestaciones contra el Gobierno porque sabíamos que eso respondía a una evolución de los precios. En la energía eléctrica eso está por determinar
y no hay realmente una política clara para, no digo atajar el déficit de tarifa, sino sobre todo evitar que eso siga produciendo y que la gente acabe con mayor o menor satisfacción sabiendo cuál es el precio de aquello que consume. Si me permitís, es enormemente interesante, Pedro Añorbe, lo que has planteado, porque lo que se ha resuelto es un parche de pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, hemos acumulado 37.000 millones de euros de primas, que es lo que ha ocasionado fundamentalmente el déficit. Además, el sector eléctrico debe 68.000 millones de euros, o sea que las cifras son pavorosas. Entonces, ¿qué se ha hecho en el año 2013? Había un déficit de 10.000 millones de euros y el Gobierno ha dicho, muy bien, pues en un tercio el Estado, 3.600 millones, que luego el señor Montero ha dicho, no, de ninguna manera, no me hago cargo, con lo cual ese tercio ha quedado a ver quién lo paga. En segundo lugar, han dicho parte de las compañías que no tiene ningún sentido, ¿por qué? Si no lo han generado ellas, y parte a las renovables, con lo cual descontentos todos y hundiendo todo. ¿Hay otras soluciones? Claro que las hay, luego las comentaré, pero realmente, si solo fuera el año 2013 diríamos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un año. No, es que esos 10.000 millones se van a permanecer todos los años, con lo cual, ¿qué esperanza tenemos de que bajen los precios? Pues francamente ninguna, porque cuando al ministro de Industria se le ocurre decir que el recibo de la tarifa TUR de los 18 millones de consumidores domésticos va a bajar un 3%, ¿cómo lo sabe? No tienen la menor idea de cómo se generan los precios. Pero, aunque fuera un 3%, ¿nos resuelve algo? Fijaos, en esta casa, en este edificio, que es grande pero no mucho, se gastan 72.000 euros de energía eléctrica al año. ¿Pero esto es soportable? Pues no es soportable. Entonces, la gracia sería decir, bueno, yo de esos 10.000 millones de primas retiro 5.000. ¿Y cómo se retiran? Pues inicialmente se previó nace realmente las primas el 12 de marzo del 2004, al día siguiente del atentado terrible de Atocha, con un decreto disparatado que fue el 436 del año 2004. Después estuvo el 661, más disparatado todavía, del gobierno de Zapatero, donde si realmente el costo del megavatio hora, los 1.000 kilovatios hora, están en 45, 47, ya lo pongo un poco alto, es el precio actual, en la hidráulica, en la eólica, en la nuclear. Por cierto, querido Javier, lo tratas todo muy bien, menos el tema nuclear, que tú lo tienes que repasar un poco. En Fukushima no hubo ningún muerto por energía nuclear, ni ningún irradiado grave por energía nuclear. Sí hubo 25.000 muertos por el agua, y porque, como ha dicho muy bien José Luis Díaz Fernández, en un territorio donde están sobre 3 fallas, la locura es construir 9.000 megavatios en 9 grupos nucleares. Donde sí hubo muertos fue en Chernóbil por otras razones, pero tampoco eran tan inútiles ni tan tontos, José Luis. Al entrar en Chernóbil, yo he estado allí, pues realmente uno dice, bueno, aquí lo que pretendían era otra cosa. No pretendían generar electricidad, pretendían enriquecer el uranio para hacer combustible, para hacer plutonio, para armamento nuclear. Y por lo tanto lo que hacían en esas centrales eran las características para producir plutonio. Porque de las muchas relaciones que hemos tenido con los rusos, puedo decir que los ingenieros nucleares rusos son first class, pero muy, muy first class. En transmutación de transuránidos y en otras muchísimas cosas, están haciendo cosas realmente increíbles. Lo que no funcionaba era el sistema soviético, porque yo estuve en el Parlamento Europeo con uno de los directores de la central de Chernóbil en aquellos momentos del accidente, porque tenían el director de turbinas, el director de generadores, el director de la central, el director del aire que soplaba, de lo que queráis, ¿no? Bueno, el más representativo, el operativo, se suicidó, un señor que estuvo en el Parlamento Europeo y luego se suicidó, Timoshenko. Entonces, este pobre señor llamaron innumerables veces a Moscú y Moscú no daba la orden de evacuar porque pensaban que, como otras muchas veces, la radiación iba a quedar dentro del territorio de la Unión Soviética. Pero afortunadamente la atmósfera
es muy, muy variable y la detectaron los suecos. Bueno, y allí se controló algo. Pero sí quiero decir que la energía nuclear, por su diseño, las centrales occidentales, que como dices muy bien, el 80% son de agua a presión y agua en ebullición, son intrínsecamente seguras, absolutamente seguras, porque no puede haber esos accidentes. Naturalmente, si se construyen encima de 3 fallas y viene un tsunami de 20 metros la ola, pues puede con todo, ¿no? Pero no es el caso de Occidente. Además, perdona, yo creo que no tenía cámara de contención ese en Chernóbil. Bueno, pero naturalmente, ¿sabes por qué? Porque el plutonio hay que enriquecerlo muy poquito y hay que sacarlo muy a menudo. Y se tenía en el edificio de contención, era un engorro sacarlo. De esta manera enriquecían y fuera. Al llegar a Chernóbil hay un montón de naves cerradas, es enorme aquello. Para empezar, Chernóbil está construido sobre un terreno pantanoso. ¿Tú te imaginas una central en un terreno pantanoso? Por eso se hundió y hubo que reforzar los cimientos y es donde murieron varios bomberos. Bueno, y hay una serie de naves y dices, oiga, ¿allí qué hay? Y te dices, no, nada. Bueno, es todo el tratamiento del plutonio. Era un centro de producción de plutonio y preparación de armamento nuclear. Bueno, terminando con el tema de los costos. Si realmente cada año vamos a sostener estos 10.000 millones que generan, de los que 5.000 son las solares, termosolar y fotovoltaica, porque si valen 45 o 47 euros el megavatio hora hidráulico nuclear, por ejemplo, 80 los ciclos combinados, pues resulta que tenemos 290 o 300 la fotovoltaica y termosolar. Ahora han reducido mucho las primas, con lo cual todo el mundo mal, pero seguimos teniendo unas energías carísimas insostenibles. Y eso no es lo grave. Lo grave es que las renovables operan 1.500, 2.000 horas al año y la demanda en España es en base, 6.000 horas. Eso lo cubre el carbón, el poquito de petróleo que hay en las islas, la nuclear como es natural y la hidráulica. Entonces, el problema es que no se ha resuelto absolutamente nada. Entonces, ¿qué medidas tiene que tomar el Gobierno? En primer lugar, indemnizar a los inversores. En segundo lugar, parar la producción de las termosolares y fotovoltaicas, al menos durante 10 años en su mayor parte. ¿Por qué? Porque, como os decía, en el año 2004 y con el 661 se habían previsto 400 megavatios termosolares. Hay 2.800 y 4.000 fotovoltaicos. Venga a hacer autorizaciones a unos precios disparatados. Eso hay que arreglarlo. No podemos seguir con las medidas que está tomando el Gobierno por una razón, porque no está tomando medidas. Está poniendo parches. Sí, perdón, solo un pequeñísimo apunte. En España hay 7 centrales nucleares en este momento. Sí, 7.800 megavatios. Tenemos centrales nucleares más o menos antiguas. La más antigua es la de Garoña. En el año 2013 se inauguró en China la primera central nuclear de 4ª generación. Esa central nuclear tiene un índice de aprovechamiento de uranio del 60% frente al 1% del índice de aprovechamiento de uranio que ofrecen las centrales nucleares convencionales o de primera generación. Lo que quiero decir con esto es que aquí, mientras estamos en los países ricos, occidentales, antiguos y lentos, discutiendo sobre estas cuestiones, la competitividad va por otro camino y estamos constantemente ya conociendo estos datos de que en España, en Extremadura, la factura energética de una factoría media de 30 trabajadores es aproximadamente un 350% de la que es en Kentucky, en Estados Unidos, de la misma factoría, del mismo tamaño. Todo eso, lo que estamos tratando de trasladar a la opinión pública es que todo eso no sale gratis, no solamente es un debate de salón, no es un debate técnico, es un debate que afecta a la capacidad que tenemos de estar compitiendo en el mundo. Sí, es verdad. Aquel señor me parece que quería intervenir. Mi nombre es Juan Avellaner y yo creo que estos debates, el libro le agradezco que acometa un tema tan crítico como el que tenemos en estos momentos, pero bueno, he oído varias cosas de usted que no me interesan, que me interesa anotar, ¿no? Perdón, como nuestra decana ha estado bastante tiempo, ya he perdido un poco hasta el papel, ¿eh?
Le he oído ayer... De momento, a ver si puedes hablar un poco más alto. Sí. Ayer le oí, es decir, que le llevo oyendo este discurso mucho tiempo, somos compañeros, le oí en la Escuela de Ingenieros Industriales, pues también en un tono histórico, y bueno, pues yo he participado en todos los planes de energías renovables que se han hecho en este país, desde el IDAE y desde el Ministerio, antes se llamaba Centro de Estudio de la Energía. El profesor lo conozco bien, lleva muchos años, tenemos cosas comunes, entre ellas pues ha sido, mi hijo le ha dado clase hace poco, pero yo creo que en la vida pues tenemos que ir aprendiendo cosas, ¿no? Y cómo es posible que desde el año 77 que se empieza la central solar de Almería, señores, yo estaba haciendo la central de Lemóniz, o estaba en el proyecto, en Initec, y pusieron una nota que decía a ver qué ingenieros se querían apuntar a hacer una central solar. Bueno, pues todos los ingenieros tomando café, pues dijimos, esto es muy raro, ¿no? O sea, ahora tenemos que hacer centrales solares. ¿Qué serán estas, no? Había un libro que se llama El Considine, que era una biblioteca de tecnologías energéticas y que decía que el invento había sido, el invento de una serie de procedimientos de reflexión, había sido ruso, precisamente, y uno de los pioneros, dos de los pioneros, Aparici y Molero, de la Academia Rusa de Energía, en donde tuve la suerte de dar una charla frente a 300 investigadores para hablar de la central solar de Almería y de entonces el gasoducto del Ebro. Es decir, había más de 1000 investigadores en energía solar, año 1982. Se quedaban maravillados, entre otras cosas, que tuviésemos ordenadores potentes en aquel momento, fíjense, en el año 82. Las renovables, voy a entrar por lo último, las renovables no tienen perdón de Dios. ¿Cómo es posible que un catedrático con su experiencia y después de nombrar al cura de Ascó nos diga estas cosas? No lo entiendo. ¿Qué cosas? A ver si No, las renovables no tienen perdón de Dios. Es una frase que le he copiado. Querido profesor, le estimo muchísimo, pero no, yo creo que quería decir otra cosa. Hay que matizar. Digo que no tienen perdón de Dios en el estado actual. El futuro va por esas energías, pero su desarrollo masivo debe producirse cuando sus costes llegan a ser razonablemente competitivos. ¿Me lo explica o me los pone desde la cátedra? No. Vuelvo a decir que llevo desde el año 77 trabajando en este tipo de energías. He tocado todas las energías, como lo he dicho también la nuclear y las hidráulicas, y los mitos, realmente los mitos provienen de algunos sectores extraños, ¿no? Por ejemplo, el último artículo que he escrito en la revista Obras Públicas, que tiene un nivel altísimo de categoría, por cierto, en la nuestra DINA no he conseguido que me publiquen todavía ningún artículo, y tengo en todas las revistas publicados. En la revista de Obras Públicas de diciembre se dice algo como lo siguiente, en ese artículo denso y con datos. Las compañías eléctricas españolas tienen beneficios superiores a todas las europeas. Se dan los datos. O sea que, hablando de mitos, señor Cremades, hablando de mitos, este es un mito importante, ¿no? Les voy a contar otra cosa. En el Plan de Energías Renovables del año 2000, por favor no me intenten cortar porque entonces... No es cortar, eso hay que hacer una pregunta, porque es que eso da lugar a otra conferencia. Este es un debate y creo que tengo derecho a seguir. No, perdone que todavía estoy hablando, y luego me pregunta. El marco regulatorio es inestable por muchas razones, pero una de ellas es
porque en el Plan de Energías Renovables del año 2000, el control, y esto, señores, está escrito en varios artículos, el control se da a las comunidades autónomas. Y el control de las comunidades autónomas no ha sido bueno. Entonces, lo que está haciendo el Gobierno ahora es una descentralización de la energía. Perdón, una centralización de aquella descentralización que se hizo en la energía. Esa es la razón, y no otra, por la cual se hicieron el 700% de instalaciones fotovoltaicas más allá de los 400, 500 megavatios que se había puesto en el Plan de Energías Renovables. Me quedo hasta sin agua. Señores, esto es otro de los mitos. Hubo una descentralización y ha habido otra centralización de la energía, muy importante. Y ya por último, las compañías eléctricas, las llamadas compañías eléctricas que procuran siempre separarse de lo que es la electricidad, o sea, yo creo que si pudiesen obligarnos, como nos obligaron antes del año 82, a que las redes eléctricas eran propiedad de las compañías eléctricas para uso y abuso, esto se lo voy a decir a un presidente de compañía eléctrica que ya no vive, y cuando le dije, no señor, es una concesión administrativa y podemos verter en esa red la energía. ¿Cómo es posible que las compañías... Por cierto, mi última fase, para también, por si no, he montado una fábrica que le ha costado 20 millones de euros a los accionistas, de los cuales es cierto que subvenciones tienen el 40%, o sea, 8 millones. Pero los accionistas han prignado, para que lo dejamos todo claro, 12 millones de euros en una fábrica de fotovoltaica en Béjar, cuyo tejido industrial ha sufrido la tercera rotura de tejido, ¿no? ¿Cómo es posible que las compañías eléctricas sean el único sector, y vuelvo a decir las compañías eléctricas catalogadas como el servicio ordinario, que hayan subido el 3% los sueldos de las personas? Por favor, resume ya y acaba un minuto, ya no más. Resumo pues. ¿Me deja un minuto? Bueno, este señor me ordena y si no la mesa me está diciendo que sí. O sea que usted manda. Esto es un debate. Ayer tampoco hubo un debate. Nunca hay un debate. Señores, resumo. Este país ha gastado de los contribuyentes mucho dinero para investigación para que vengan ahora destruyendo ese tejido tan importante. Muchas gracias por escucharlo. Otra pregunta, ¿no? Sí. Javier, Gloria, aquí delante, por favor. Sí que os pedimos un poco medir los tiempos. Yo diría que 3 minutos. Es verdad que algunos nos hemos alargado. Oye, que si quieres un día tener una intervención aquí, que montemos una mesa redonda, lo haremos con sumo gusto. Lo que pasa es que aquí... Muy bien, muchas gracias, Javier. Javier Penacho, ya estoy jubilado. Un poco alto, porque si no, no te oyen. Javier Penacho, ya estoy jubilado y bueno, a mi tocayo, he echado de menos 3 cosas. Has hablado de Estados Unidos. Perdón, Washington no se te oye nada. Washington no es Bruselas. A Washington no se le ha ocurrido imponer a todos los estados americanos liberalizar la energía eléctrica. Y a Bruselas sí. Parte del problema viene de ahí. Se liberaliza sin líneas, sin sentido. Me gustaría que cuando habláis, no echéis toda la culpa, otra vez hablamos solo de nuestro país. Estamos en un mundo globalizado. Y por tanto, ya no se puede hablar de cosas zonales. Segunda cosa, imposible que la sociedad sepa lo suficiente para decidir
en temas tan complejos como energía eléctrica. No os empeñéis en que todos sepamos. El presidente de la Comunidad Canaria utiliza eso para que le salga un no en un referéndum a los pozos de petróleo. ¿De qué viven los canarios? Tercera cosa, cuando habláis del triple concepto, cantidad de suministro, medio ambiente y competitividad, eso no se puede repartir. En un mundo globalizado, la competitividad no tiene márgenes. O se es competitivo o no se funciona. Por tanto, no disimulemos con las tres palabras. Mundo globalizado. Y Bruselas mezcla medio ambiente con energía, exigiendo cosas utópicas. El 20-20-20, el año 20, era un eslogan precioso, pero imposible de cumplir. Pero nos ha arrastrado a mezclar costes medioambientales con precios eléctricos. Por favor, decidlo así. Gracias. Javier, muchas gracias. Enseguida respondo lo más brevemente posible porque hay muchas preguntas, pero Señor Alonso. enseguida. Tres cuestiones. Primero, muy de acuerdo con que Washington es la cabeza de un Estado unitario. Bruselas es una colmena de pactos y de intereses muy distinta y falta ahí una política común. Y ese es parte de los problemas de gobernanza en Europa, de la que somos parte. Segundo tema. Yo pienso que la principal función de la política es la del gobierno de los intereses públicos. Y lo que está fallando en el sector energético es una auténtica política que no consiste en otra cosa sino en entender los problemas y trazar una solución. No hay un problema de entendimiento del sector porque ese entendimiento lo tienen las empresas, lo tienen las administraciones, lo tienen los reguladores. Hay un problema de diálogo, de entender, de tomarle la medida o diagnosticar al paciente y actuar en consecuencia. Aquí ha habido un voluntarismo político basado en el problema que he dicho antes, que es el principal problema es el déficit, hay que arreglarlo, y se ha optado por una línea en la que se ha producido una cosa que no se había producido nunca en la historia de España, y es que hoy en día los principales fabricantes, operadores, comercializadores, distribuidores de energía no hablan con el gobierno en un sector regulado. No hablan, quiero decir que el ministro y los presidentes y tal no tienen un diálogo abierto, fluido precisamente para configurar, para interactuar. En definitiva, está fallando la política. Y por último, muy de acuerdo. Yo no sé si aquí alguno ha trabajado para Alcoa. ¿Alguien ha trabajado para Alcoa? ¿Uno? ¿Tú has trabajado, Javier? Bueno, tú también has trabajado para Alcoa. Alcoa es una multinacional que es, no sé si es la primera o la segunda en la fabricación de aluminio en el mundo. España tiene muchas factorías. En España, Alcoa tiene un sistema donde tiene precios subvencionados de energía, porque si no se tiene que ir. Si tuviera que pagar la energía al precio que se la pone el mercado, con unas tarifas que tienen dentro muchas otras cosas distintas de la generación, sencillamente, cuando tú tienes una compañía global, España no es el sitio para producir aluminio. Y las 3 fábricas que tiene, creo que son 2 en Galicia y 1 en Asturias, hay que cerrarlas. Y eso es lo que dice la lógica industrial, y la compañía dice, señores, o usted me consigue vender la energía más barata, o me da dinero por otro lado, o me voy. Y el gobierno está haciendo, en este caso, está ayudando a que Alcoa sea muy competitiva. Pero claro, Alcoa, que por cierto es el mayor consumidor de energía de España, no sé si consume un 3 y pico % de toda la energía que se fabrica en España, es una compañía, pero hay muchas otras. Hay muchas otras. Más preguntas. Joaquín María Alonso, de 1968, de la promoción de ahí. Vamos a ver, estudié técnicas energéticas, he trabajado muchos años en Unión Eléctrica, hoy Fenosa, y a mí todo este tema de la energía, pues me encanta, me apetece, me preocupa. Entonces yo, en primer lugar, agradecer el libro y la presentación de Javier Cremades y de José Luis Díaz Fernández, agradecerlo mucho. Y además, no lo conocía el libro y lo leeré. Y al terminar, si no te importa, Javier, me lo dedicas, que me encantará. En segundo lugar, me preocupa el que yo creo que en el libro, entiendo yo, que se empieza a atisbar un poco lo que puede ser el planteamiento de un problema, los mitos, no sé si llega a un diagnóstico del problema, pero yo animaría a seguir por ahí y a ver también cuál puede ser el tratamiento. No sé si puede ser, que me ha encantado la palabra, el turnaround, si se puede hacer aquí algo así, o puede ser el foro de la sociedad civil, o no sé qué, Pero si nos quedamos exclusivamente en criticar las cosas
y no nos movemos para intentar resolverlas, pues yo me quedo un poco chafado, ¿eh? Muchísimas gracias, Javier, de verdad. Bueno, muchas gracias por tu elegante intervención y tu amable pregunta. El 13 de marzo, en el Club Siglo XXI, el ministro de Industria, el presidente de Greenpeace, el presidente del Club de la Energía, que es el consejero delegado de Unión Fenosa Gas Natural, el presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, y el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia y de los Mercados van a presentar este libro. Vamos a intentar tener un debate parecido al de hoy, un debate sobre la energía. El libro, que no tiene un diagnóstico, lo que plantea es un problema, y es que las opiniones públicas están narcotizadas por unos, esta es mi opinión, por unos argumentos que no la benefician en nada a la hora de elegir los modelos energéticos, de condicionar a la política y de entender realmente un problema que no es un problema marginal, sino es un problema central de la sociedad. Por tanto, esa es la tesis principal del libro, que aquí hay un debate abierto que estamos resolviendo de una manera muy simple y que es más complejo y más importante y que nos jugamos mucho con los temas de energías que son básicos para todo. Solamente lo comprobamos cuando hay apagones, pero el acceso, la continuidad de la energía, el precio de la energía, el acceso a la energía es fundamental. Todavía estamos soportando nuestros bolsillos. Hace un momento conversaba con la decana. Las facturas energéticas de este colegio son proporcionales a las de las familias españolas. Es decir, estamos pagando una energía que podría ser más accesible, que podría ser más económica, si tuviéramos una racionalidad en elegir mejor las fuentes y en tasar mejor los orígenes de la energía. Sí, hola. Yo soy Aitor Mater y, bueno, colegiado de aquí de esta casa. Entonces, quería hacerle 3 preguntas muy breves al señor Cremades. La primera era si tiene tiempo para ejercer la abogacía todavía, con tantísima agenda. La siguiente era a ver si nos podías explicar un poco el título del libro. Y la tercera era que, bueno, si no te parece que indica que hay indicios de delito, ¿no?, detrás de todo este asunto con ese título. Gracias. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta también de corte personal que te agradezco. Y no es que tenga tiempo para hacer la energía, para hacer la abogacía, es que esto es parte de mi forma de ejercer la abogacía. Gracias a Dios, pues yo me he desarrollado en el mundo de los sectores regulados, empecé en telecomunicaciones, continué con la energía y en el despacho aquí hay un buen grupo de abogados que están formándose en energía con nosotros y algunos de ellos trabajan como abogados en Cremades y Calvo Sotelo. Pues tenemos, gracias a Dios, una práctica interesante y potente en temas energéticos. Por lo tanto, todo está ligado, ¿no? Es parte, como digo, de mi trabajo, de mi oportunidad profesional, es haberme acercado al mundo de la energía. La segunda, como ya lo he respondido antes, el libro trata de contribuir a un debate que está abierto y que en España está siendo muy nublado por unos nubarrones que nos impiden realmente entender cuál es el entorno más globalmente abierto. Y la tercera pregunta era si es un tema penal o no. Evidentemente no lo es. Este es un tema de acierto político y de competitividad para la próxima generación. El déficit es un cáncer financiero y económico del país y es una hipoteca, como he dicho antes, social, que una generación distinta va a tener que hacer frente y nos tildarán de irresponsables. Pero bueno, ¿cómo me dejó usted a mí esta carga en estas áreas? ¿Por qué no se ocupó usted de resolver aquellos problemas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el acceso a la fuente de energía. España ha sido un modelo, lo he dicho antes porque lo he oído de manos del ministro actual de la Energía de Estados Unidos, de lo que seguro no van a hacer en otros países y no lo están haciendo. Y aquí lo estamos pagando ahora mismo. Ahora mismo estamos completos en el CIADI y en varias instancias internacionales de inversores internacionales por el tema de las primas. No digo que las primas fueran inteligentes o no inteligentes, lo digo es que se pusieron y se han quitado. Estamos en vísperas de un Real Decreto que se va a aprobar en el mes de marzo, que es consecuencia de una ley del sector eléctrico, que va a sustituir y a suprimir las ayudas a las compañías eólicas. No digo que esté bien hacerlo o no hacerlo, lo que digo es que esa es una decisión política que se ha tomado hace muy poco tiempo y que España, en este caso, no está acertando a algo básico, que es la estabilidad regulatoria, que es tan sencillo como dar confianza a los inversores.
Y en el sector energético necesitamos inversores para hacer centrales nucleares si las queremos hacer, que tendremos que hacerlas, para poner molinos eólicos, para avanzar, como bien ha dicho antes José Luis de Fernández, que creo que ha sido magistral lo que ha dicho. Oiga, yo no estoy, al contrario, las energías eólicas son el futuro, pero tenemos que invertir en ellas de una manera proporcional para llevarlas al mercado cuando el mercado pueda pagar por ellas. Eso es lo que tenemos que acertar, en ese equilibrio, para saber cuándo tenemos que salir a las distintas fuentes de energía. Sí, hola, sí. Buenas tardes. Sí, perdona. Sí, yo quería hacer una observación. En mi época y después de mi época, en España se hicieron planes energéticos y había una planificación eléctrica que no era vinculante, pero que se procuraba acercarse a esa estructura deseable a base de incentivos, acciones concertadas, financiación especial, etcétera. Yo creo que en España cometimos un error tremendo con la ley, creo que es una ley de finales del siglo pasado, en virtud de la cual se decía que el sector por sí mismo decide cuáles son las fuentes de energía que deben construirse. Y eso ha sido un error tremendo que nos ha llevado a lo que nos ha llevado. Porque si se fijan ustedes, desde ese momento en España solo se han construido centrales acogidas al régimen especial, es decir, centrales que tienen garantizado el precio, o creían que lo tenían, y ciclos combinados de gas natural, porque son las centrales más baratas. Una central de ciclo combinado es muy barato, tiene un coste variable muy alto y un coste fijo muy bajo. Y eso es lo que se ha hecho. No se ha hecho ni una sola central de carbón. No ha habido nuevas centrales hidráulicas. Es decir, hemos ido por una vía absolutamente equivocada que nos ha llevado a una situación que se encuentra el actual ministro de Industria, que no sé cómo va a salir de ella, porque es que 1/3 de nuestra energía la estamos produciendo con energías renovables. Sí, hola, buenas tardes. Agradecer esta oportunidad en este debate, escuchar. A mí mi primera pregunta es que yo tengo dudas de que nos hemos puesto de acuerdo los ingenieros en cuál es la tecnología más adecuada, ¿no? Para generación energética. Entonces, porque me parece a mí que hay una opinión muy diversa. Solamente el profesor me parece que ha centrado un poco el tema de que las energías renovables en la actualidad pues no han sido lo conveniente. Entonces me preguntas un poco eso, ¿no? De que para indagar en foro, porque me parece que el deseo un poco de la mesa es un poco fomentar la energía nuclear como alternativa más sólida y más fiable. Bueno, eso hay que traspasarlo a la sociedad, ¿no? A los problemas que hay. Yo no sé si en cuanto a la energía solar, yo creo que tampoco lo que hay ya invertido, a lo mejor toda la época del año no es todo útil, pero me da impresión de que para ciertas fechas puede ser interesante, ¿no? No hay que aparcarla entero, ¿no? Eso es lo que yo quiero también decir, que hay que entender que hoy estamos en borrasca, pero habrá veranos que tenemos sol, entonces la energía solar puede ser conveniente aplicarla a lo que hay, ¿eh? No hay que no hay que destruir lo que ya hay, ¿no? Hay que ser eficiente, y yo creo que ahí el ingeniero tiene que dar un esfuerzo en cuál es la eficiencia en función de las necesidades reales en cada época, en cada momento, en cada situación, verano, invierno, valle, punta, y eso es lo que yo creo que el ingeniero tiene que luchar, ¿no? Sí, quizá ahora José Luis Fernández puede dar su opinión, pero dos ideas a este respecto. Primero Chernobyl y después Fukushima trasladaron a la sociedad una idea de un riesgo insoportable, o dicho de otra manera, una cierta fobia a la energía atómica. Y yo pienso que la energía atómica es parte de un pool, de una oferta que tiene un espacio, un sentido, un contenido. Igual que la tiene la hidráulica, las centrales de ciclo combinado, son fuentes de la energía, pero estamos prohibiendo, de una manera no jurídica, pero sí de facto, el acceso. Estamos cercenando la vida de las centrales nucleares, más allá de sus cuotas de seguridad, y estamos prohibiendo la inversión futura en esas energías. Yo digo, eso es un retroceso, porque los países más competitivos, los que están empezando a liderar el mundo, claramente no tienen estos debates de salón, sino están viendo lo que más les interesa y lo que más les conviene. Y además, acabamos de oír, lo ha dicho la decana, lo ha dicho José Luis, que evidentemente es
es un mundo irreal el pensar que va a haber alguna forma de acceso a la energía que sea 100% segura. No lo hay. Hay un pequeño componente de riesgo. Hemos visto como en Fukushima realmente no ha habido muertos directos, sí muchos por el tsunami, pero ninguno por la debacle de las centrales nucleares. Y luego, yo creo que hay ahí un debate también que es relevante para la sociedad, que es quién va a decidir sobre eso, quién va a estar, es decir, quién va a estar, son las compañías eléctricas, son los reguladores independientes, es el gobierno. Yo creo que hemos visto que en los últimos años las políticas fiscales y regulatorias que son el gobierno de verdad lo que ha hecho con las compañías eléctricas es decir, vamos a ver, ¿cuánto debe el sistema a las compañías eléctricas? X, 30.000 millones de euros. ¿Cuánto ganan las compañías eléctricas? Y ha establecido una fiscalidad proporcional para empezar a decir, no, tú vas a ganar a partir de ahora. Es decir, no están dejando a las compañías eléctricas unos márgenes razonables para poder invertir. Nosotros pensamos, primero, las compañías eléctricas, cuando el gobierno se relaciona con está cómodo, porque hay unas compañías con grandes beneficios, a veces dicen caídos del cielo, y con unos ejecutivos que son de los mejor pagados del mundo, no solamente de España. Por lo tanto, es un debate políticamente fácil. Eso es falso, porque las compañías eléctricas son propiedad de los accionistas. Iberdrola tiene 700 y pico mil accionistas. Cuando a través de la nueva reforma del sector eólico le vas a sustraer 300 millones de euros a esa compañía, no se lo quitas al señor Galán, que va a ganar lo mismo este año, se lo quita a sus accionistas. Lo mismo sucede con Endesa, que a pesar de la OPA, mantuvo un porcentaje pequeño, algo menos del 10%, pero 200.000 accionistas tiene Endesa. Lo mismo sucede con Gas Natural, algo menos de 100.000. Esas son las personas que... Hay una cara humana, un rostro humano de esas compañías. Esas compañías no están invirtiendo en España. Y eso hoy no se está notando, pero seguro que mañana se va a pagar. Yo creo que aquí hay un debate falso, que es el de enseguida. Me interesa mucho que vayamos atrás en las preguntas, porque supongo que eres estudiante de nuestro máster, ¿no? Enseguida vamos allá. Pero hay un debate falso, que es las compañías eléctricas son ricas, tienen beneficios multimillonarios y el gobierno está vegando por el interés público. Ese, dicho así, no es parte de la foto real. Sí, bueno, soy Marta. Perdona un segundito. Mira, va a haber dos palabras más. Una la tuya, una última pregunta, porque está todo muy interesante, pero en algún momento hay que acabar. O sea que la tuya y la siguiente palabra. Pedro Pérez, buen día. Hasta luego. Pues soy Marta Díaz, del máster en energía del despacho, y quería preguntarle... ¿qué opina usted sobre si el sistema es mejor que esté regulado, totalmente liberalizado, o la semiliberalización que hay en la actualidad de cara a los inversores? Porque, por ejemplo, que el Estado obliga a las compañías eléctricas a asumir parte del déficit cuando creo que es un problema administrativo de una mala gestión que por parte del Estado puede poner en riesgo a futuras empresas, ¿no?, que no vean un marco de seguridad jurídica estable para poder invertir aquí. Bueno, es una pregunta casi de derecho constitucional, pero yo la devuelvo con otra pregunta. ¿Recordáis esa etapa en España donde a todos nos ha llegado una invitación a decir, oye, si ponemos tanto dinero, 5.000 euros, 10.000 euros, 20.000 euros, tengo un amigo que pone un panel solar en Extremadura, y entonces con el dinero que te dan resulta que no sé cuál. Dice, bueno, pero esto cómo es. Muchos han invertido ahí, muchos otros. Yo personalmente no lo hice porque no me parecía, digo, esto no puede ser así, ¿no? Aunque era así, ahora ya no es así, pero en su momento era así. Es decir, el Estado se inventó una fórmula de retribuir al capital con independencia de lo que el mercado dijera. Y eso es irreal, pero el regulador lo fabricó. El regulador tiene una función, que es la de ser árbitro y regular precios, fuentes de energía, tiene asegurar precisamente la continuidad del suministro, asegurar un mercado transparente de generación de precios, por supuesto trabajar en seguridad,
dicho de otra manera, yo pienso que la regulación en la energía es indispensable, son sectores per se regulados, lo que pienso es que tiene un grado y que en España la regulación en este caso ha sido poco acertada y, repito, no es una opinión abstracta, sino lo que estoy viendo son problemas de verdad que han llegado a ser líderes en la generación de opinión pública. Todo el mundo estuvo pendiente en el día de la gran Copa de Navidad, que casi todos dábamos en España, de cómo se generaba la factura, perdón, la subasta eléctrica. Y ahora resulta que 3 semanas después, 4 semanas después, ya no va a haber subasta eléctrica. Algo está fallando. Sí, no, yo sí quiero decir que yo personalmente me siento protegido sabiendo que en mi casa mi consumo de electricidad está protegido, repito, por una tarifa. Porque el sector eléctrico, que es muy meritorio porque no nos falla jamás la electricidad, pero es un oligopolio. Y yo prefiero saber que estoy protegido y que hay un tope que no van a sobrepasar. Ese es mi criterio. Y bueno, si alguien cree lo contrario, pues yo le felicito, pero creo que es un ingenuo. Sí, bueno, mi nombre es Pedro Pérez Buendía y finalmente quería agradecer a Javier Cremades el que haya dedicado, digamos, una voz autorizada como la suya a escribir un libro sobre un tema que, como muy bien estáis diciendo y que además todos somos conscientes de ello, es primordial para España. Yo, en una reunión de la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona, se estaba planteando, ahí en esa asociación, como sabemos, hay muchas empresas extranjeras de primer nivel, están Dow, está Hedge, BASF, y el planteamiento es, ahora que estamos hablando del interés que tendría que tener España en volver a industrializarse o a hacer una nueva industrialización, el debate que allí se tenía era que con los precios actuales de la energía nuestra producción no es competitiva y, en primer lugar, ya no vamos a hacer ampliaciones de nuestras plantas aquí. Y segundo, nos estamos planteando incluso las que tenemos cerrarlas y marcharnos. Luego, con una importancia tan alta como esta, yo le agradezco a Javier el que se dedique a mover y agitar a la sociedad española en un tema tan importante en el cual podemos hablar todo lo que haga falta, pero por favor, vayamos directamente a buscar soluciones con esa eficacia que se necesita para dejar de oír que somos los más caros de energía de Europa. ¿Qué pasa? ¿Es que somos más tontos que el resto o es que no nos sabemos organizar? Nada más que esto. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos por haber asistido, por el interés que se ha mostrado y muchísimas gracias a nuestros dos conferenciantes por la magnífica intervención que han tenido. Darles la enhorabuena por el libro que ha escrito y que yo creo que es muy acertado. Y sobre todo yo cuando lo he leído, pues lo que he dicho, lo que hay es que tener la cabeza limpia y pensar con sentido común. No meter precios de cosas distintas en sitios distintos que lo único que hacen es confundir al mercado, confundir al consumidor y al final arruinar al país. El precio de la energía es uno y habrá que nosotros como técnicos intentar abaratarlo, pero los políticos que no metan lo que no tienen que meter, que cada cosa vaya. Los presupuestos generales admiten subvenciones, los precios de una tarifa no. Eso creo que es lo que un poco refleja el libro a lo largo de toda la intervención y yo creo que por ese camino es por donde debemos de ir. Muchas gracias y espero tener debates tan interesantes como estos en el futuro. Bueno, seguiremos. ¿Qué es de tu vida? Esta que está grabada para que el señor esta que no se nos va a ver. Tú atiendes muchas cosas. Mañana en la No, no, ya no te acordarás de mí. ¿Cómo no me va a acordar? Mucho. ¿Has visto que he estado calladito y no he querido? Estaba sufriendo mucho con el gas. Habla. Coño. No, hoy no era el momento. Es que estaba hablando de esencialmente de hoy no era
No, díselo porque Vete, Muchísimas gracias, un detalle. Es mañana a las 10. ya te llamaré Mañana a las 10. cuando quieras, que es ahí Sí, en María de Molina 40. Sí, pero que es una pena porque teníamos debates muy interesantes. Hicimos además algún libro Oye, incluso. tú vete. Le he dicho a María Teresa al que sirva y aquí estoy. Ya está. Venga, muchísimas gracias. Oye, muchas gracias, Sí. No, pero cuando hablo de... A ver, ese libro me suena. Hombre, Paco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Tengo uno para ti. Este es del Foro de la Sociedad Civil. Y entonces hemos hecho uno de energía. Yo creo que es muchísima Por favor, volvamos al marco estable. Por favor. Jefa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, con los hombros rotos, pero bien. Bueno, muy bien. Perdóname, pero yo Muy bien, cuando las cosas son como son, y además no sé Bueno, Más importante de la tarde. me voy. Vale, hasta luego. Porque cada año estos costes sí, Hay que poner ese modelo. Tienes que decir un nombrar ¿sabes qué pasa? Tendrás que volver a cortar enseguida. Lo que pasa es que también a veces hay que aclarar pedimos la palabra. Y si hay cuatro pidiendo la palabra, hay una razón para que lo digan. Por favor, mire usted. Pero tiene razón. Sin duda. Las médulas, la charla de las médulas, siempre preparadas, las 2 o 3 preguntas de las sesiones, porque si no hay coherencia, aparte hay 2 cosas que son malas. Primero, que no haya nada de debate, que se tenga la gente con la coño, y luego otro, no camosemos, que se ha usado, que ha jodido todo, que ha disparado. Pero mira, todas las energías son necesarias. Lo que no puede ser es unos precios que podemos pagar, pero son necesarias todas. En régimen normal, energías que están en periodo experimental. Eso no puede ser. En 1980, ¿dónde está? Muy bien. Sí. Tenéis los abrigos en el despacho. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Bueno, va bien, estás haciendo cosas. ¿Qué tampoco? Está difícil. Muy bien, muy interesante, muy bien. Lo que ocurre es que la gente quiere... ¿Sabes qué pasa? Que el tema es muy amplio, mucho debate. En este momento la incertidumbre es inmensa, porque cada día cambia, Rosa, ¿qué tal estás? La forma en que deducir la ¿tú crees que eso puede salir bien? Ese es el problema. Pero bueno, poco a poco.
¿Y José Luis dónde está? Se ha ido ya, se ha ido. Ah, sí, ya. Se ha despedido, pero nos ha ido muy por mí. Pues venga, espera que tenéis los amigos. De los socios, es que pues, en fin, que sería la competitividad que se puede hacer bien, se sobrevive, se aguanta. voy a enviar a la Dirección de Administración de Recursos para Posible. Y además, me traga, si pudiera, no sé si diría, porque a los decís no nos aguanto. Los he tenido mañana y tarde la tabarra. ¿Sabes por qué no los aguanto? Porque viven del mundo entero. Les pagan los petroleros para que ataquen a los que no importa nada. Un señor que cree lo que es que algún día te contaré cosas de oye, que en esta tarea llevamos desde el problema es que tiene muchos latidos. Cuando digo de superficie, la frase se les todas las energías son necesarias, pero no a cualquier precio. Ya está. Te voy corriendo. Sí. ¿Sabes que tenemos que